to share. Bienvenidos a todos, estamos una vez más en el canal Prof. Iván HC. Esta vez les traigo un tutorial sobre áreas y perímetros de figuras geométricas, continuando con el tema de geometría. Entonces, sin más, empezamos. Antes de hablar sobre áreas y perímetros, es necesario recordar sobre algunas figuras geométricas ya conocidas, es decir, un cuadrado, rectángulo, paralelogramo, triángulo, rombo, trapecio y polígonos. Finalmente, los círculos. Para saber un área o un perímetro en específico, lo que nosotros necesitamos son fórmulas, ¿ya? Lo primero que se debe saber aquí, antes de adentrarnos a este tema, es saber identificar sobre área y sobre perímetro. Área es toda la superficie de una figura geométrica, o sea, todo esto, ¿no? Toda la superficie, todo lo que está dentro de la figura geométrica. Y perímetro sencillamente es la suma de los lados, es decir, los bordes, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta todo esto, y vamos a empezar con cuadrado, rectángulo y así sucesivamente, ¿ya? También en el texto ya tenemos lo que son los elementos de cada figura geométrica, ¿no? Como se puede ver en la figura, ahí está, digamos, si hablamos de diagonal, del lado que se está simbolizando en X, la altura en H, base con B, ¿no? Y todo eso respectivamente para cada figura geométrica que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, lo primero que vamos a trabajar con lo primero es el área y perímetro de un rectángulo. Como podemos ver aquí en el texto, ya hay ejercicios resueltos con sus determinados pasos. Lo que nosotros vamos a trabajar a continuación es un ejercicio en especial para practicar sobre las fórmulas explicadas. Bueno, el ejercicio nos dice hallar el área de un rectángulo si la altura es 10 y la diagonal es 26. Como vemos en la figura, aquí ya tenemos un triángulo. Esto yo ya lo preparé anticipadamente por motivo tiempo, ¿ya? Tenemos que tratar de hacer el video lo más corto posible para que sea más accesible para ustedes. Bueno, entonces eso es lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Nos dice hallar el área del rectángulo, ¿no? El área si la altura es 10 y la diagonal es 26. Lo que debemos tomar en cuenta aquí nosotros es que no nos están facilitando la base, pero sí una diagonal. En base a esa diagonal nosotros podemos llegar a calcular la base. ¿Cómo? Pues sencillamente tomando este triángulo, ¿no? Como ven, si estamos hablando de un rectángulo, obviamente que tiene ángulos de 90 grados, ¿no? Entonces tenemos un triángulo rectángulo, y si tenemos un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras, como se ve aquí, ¿no? Que nos dice hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de sus catetos también elevados al cuadrado, ¿no? Entonces ahí tenemos 26 elevado al cuadrado, que sería la hipotenusa, igual a 10 elevado al cuadrado, que sería uno de sus lados, y b elevado al cuadrado, que sería la incógnita. Eso quiere decir que 26 elevado al cuadrado es 676. Este 10 elevado al cuadrado del segundo miembro pasa al otro miembro con signo negativo, ¿no? Y se va a restar con 676 de la manera que me va a quedar 576 igual a b elevado al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Sencillamente se ha elevado al cuadrado, a la raíz cuadrada, ambos miembros, y me queda raíz cuadrada de 576 es 24, ¿no? Y en el segundo miembro es b, que se despeja, llegando a un resultado de la base. Ahora,
En el texto ya me han facilitado lo que son las fórmulas, y cuando me dice área sencillamente tengo que agarrar esta fórmula donde me dice que área de un rectángulo va a ser igual a base por la altura, ¿no? Entonces el área del rectángulo es igual a base, que sería 24 por la altura, que sería 10, ¿no? Entonces finalmente vamos a tener el área que va a ser igual a 240 multiplicando, ¿no? Ahí tenemos. Como no nos han facilitado ninguna unidad de medida, lo que vamos a anotar nosotros son unidades. Con eso llegamos a la respuesta. El siguiente ejercicio es área y perímetro de un cuadrado. Como ven, también tenemos en el ejercicio lo que es ya ejercicios resueltos, ¿no? Tenemos ejercicios resueltos y los mismos que también podemos trabajar en el texto, y más atrás o más adelante vamos a tener lo que es la práctica de todo este tema. Bueno, a continuación nos vamos con otro ejercicio sobre cuadrados para practicar las fórmulas. Estamos aquí con el ejercicio y nos dice hallar el área de un cuadrado si el radio de la circunferencia circunscrita a él es de 10 centímetros. Tenemos ahí, nos están hablando de una circunferencia que está circunscrita al cuadrado, y es el radio de la circunferencia vale 10, así como se ve en la figura. Ahora, lo que nos piden a nosotros también es hallar el área, ¿no? Y si queremos hallar el área, sencillamente tenemos que trabajar con esta fórmula. Puede estar expresada de las dos maneras. En algún caso, cuando nos den una diagonal, se utiliza esa fórmula, ¿no? En este caso, lo único que yo necesito saber es uno de sus lados. ¿Cómo voy a saber uno de sus lados? ¿Cuánto vale? Digamos, si el radio vale 10, solamente tengo que colocar, digamos, líneas segmentadas, y sé que desde ese punto hasta un extremo vale 10. Entonces desde este punto hasta el otro extremo también vale 10, y 10 más 10 llegaría a ser 20. Entonces x es igual a 20, ¿no? Voy a agarrar una de estas fórmulas. En todo caso, como no estoy trabajando con diagonal, solamente voy a agarrar la otra fórmula que me dice que área va a ser igual a uno de sus lados elevados al cuadrado. Entonces área va a ser igual a 20 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos área igual a 400, ¿no? 20 por 20 es 400. Me dice que son centímetros, entonces vamos a colocar centímetros. Pero en este caso, tomar en cuenta también este caso, ¿sí? Si estamos hablando de área, su unidad de medida siempre va a estar elevado al cuadrado. Bueno, esto es para todas las figuras geométricas. ¿Listo? Entonces pasamos con el siguiente subtítulo, que me dice que es el área de un triángulo, ¿no? De la misma manera tenemos ejercicios ya resueltos, ya los mismos que nos vayan a ayudar a resolver la práctica que se viene en sí. Ahí tenemos un ejercicio sobre triángulos. Conste, chicos, solamente estamos haciendo un repaso, ¿ya? Para plasmar lo que ya sabemos. Esto nosotros ya lo hemos visto, y a estas alturas del partido ya se domina. Ya también es solamente la utilización de fórmulas. ¿Listo? Entonces empezamos. Nos dice hallar el área de un triángulo equilátero si su perímetro es de 24 unidades. Primero, si estamos hablando de un triángulo equilátero, un triángulo equilátero se destaca por tener lados iguales y ángulos iguales. Eso quiere decir que si su perímetro, que es la suma de los lados, ¿no?,
La suma de los lados, lo que dice aquí, ¿no? La suma de los lados equivale a 24. Eso quiere decir que solamente tengo que dividir 24 entre 3 y me va a salir un resultado de 8. Eso ya directamente no necesito, digamos, ningún procedimiento adicional, ¿no? Entonces ya sabemos que el lado vale 8 de este triángulo equilátero. Bueno, para saber el área de cualquier triángulo solamente necesitamos saber la base y la altura. La base en sí nosotros ya sabemos que vale 8, pero la altura es lo que desconocemos. Si trazamos una altura, un segmento, ¿no? La altura viene desde el pico superior en forma perpendicular con el suelo. Eso quiere decir que tiene que formar 90 grados, ¿no? En este caso, si estamos hablando de un triángulo equilátero, ese segmento, la altura en sí, también va a ser conocido como una mediatriz. ¿Por qué? Porque aparte de dividir un ángulo en dos partes iguales, también va a dividir a un segmento en dos partes iguales. Esto solamente sucede cuando se habla de un triángulo equilátero, o sea, cuando se halla la altura. Bueno, entonces eso quiere decir que este segmento, esta altura, lo va a separar en dos partes iguales, que sería 4 ahí y 4 ahí, ¿no? Entonces ya tenemos un triángulo rectángulo aquí. ¿Listo? Necesitamos hallar su altura. De la misma manera nos vamos a hacer ayudar con el teorema de Pitágoras. Recordamos qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Nos dice que hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a, aquí está uno de sus catetos, 4 elevado al cuadrado más el otro cateto, en este caso sería la altura, ¿no? Ahí está, tenemos entonces 8 elevado al cuadrado, que sería 64, menos, aquí tendría 4 elevado al cuadrado, que sería 16, igual a h elevado al cuadrado, ¿no? Entonces restamos 64 menos 16, 48, ¿no? Igual a altura elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora aquí? Sencillamente, como no queremos trabajar con cuadrados, elevamos a la raíz ambos miembros. Una vez hecho esto, aquí voy a tener ya despejado 4 raíz de 3, ¿ya? Igual a la altura, y ese sería el valor de la altura. Con ese dato me voy a venir a este lado para trabajar lo que es el área, ¿no? Es el área lo que me piden, entonces solamente voy a copiar o me voy a hacer ayudar con la fórmula, ¿no? Ahí está, me dice que es base por altura sobre 2. Entonces el área va a ser igual a la base, que era 4 raíz de 3 por la altura. La base entonces sería, la altura es 4 raíz de 3, la base sería 8, ¿no? Sobre 2, no importa el orden de los factores, ¿no? Y tenemos finalmente ahí, como tenemos una multiplicación y división, podemos llegar a simplificar, ¿no? Entonces tendría aquí 1 y arriba tendría 4. Finalmente tendríamos, multiplicamos 4 por 4, 16 raíz de 3, llegando a ser ese el resultado o el área de del triángulo. En este caso estamos trabajando con unidades
¿no? Entonces de la misma manera tenemos que elevarlo al cuadrado. Ahora vamos a trabajar con el área de un trapecio, ¿no? Ahí está también la fórmula ya bien especificada, y también hay ejemplos, ¿no? Ejemplos con los que también nos van a ayudar a resolver los ejercicios. En este caso vamos a practicar con un ejercicio y nos dice hallar el área de un trapecio isósceles si sus bases tienen 22 y 10 unidades y los lados valen 10 unidades cada uno. Ahí están, los lados valen 10 unidades cada uno, y me dicen que sus bases, ¿no? Una de sus bases vale 10 unidades y la otra vale 22. Obviamente que la base menor vale 10 y la base mayor vale 22, ¿no? Me está pidiendo de la misma manera el área, ¿no? No en todos los ejercicios me van a pedir el área, en otros ejercicios también me pueden pedir lo que es el perímetro. Bueno, entonces ahora vamos a resolver encontrando el área, ¿ya? Para trabajar con el área de un trapecio, en este caso isósceles, necesito su base mayor, su base menor y su altura. En este caso no tengo la altura, entonces me tendría que ayudar otra vez o recurrir a triángulos rectángulos. Bueno, de la misma manera la altura trazamos en forma perpendicular de uno de los vértices de la figura, ¿ya? Como estamos trazando en forma perpendicular, forma un ángulo de 90 grados y estamos trabajando de la misma manera con un triángulo rectángulo. Ahora vamos a tomar en cuenta los datos que nos han facilitado para poder trabajar. Fíjense, si tenemos aquí 10, ¿no? Lo vamos a trazar con líneas segmentadas. También este segmento significa que vale 10, ¿no? Pero aquí tengo 22. Entonces 22 menos 10 llegarían a ser 12. Esas 12 unidades tendrían que estar repartidas en estos extremos, y 12 dividido entre 2 sería 6 aquí y 6 en este lado, ¿no? Entonces ya tenemos 6 y 6. ¿Qué nos falta? Solamente hallar la altura. De la misma manera otra vez me voy a hacer ayudar con el teorema de Pitágoras, ¿no? Trabajando con este triángulo. Hipotenusa, que sería 10, lo voy a elevar al cuadrado, que va a ser igual a uno de sus catetos, que sería h elevado al cuadrado, más 6 elevado al cuadrado. Listo, ¿no? Entonces aquí tengo 100, porque 10 por 10 es 100, menos este 6 lo voy a llevar al otro lado, que sería 6 elevado al cuadrado, 36, igual a h elevado al cuadrado, ¿no? Entonces restamos 100 menos 36 y tenemos 64, igual a h elevado al cuadrado. De la misma manera ya sabemos qué es lo que va a pasar aquí, se aplican raíces cuadradas y de ahí voy a tener 8 igual a h. De esa manera yo llego a saber la altura, ¿no? Con ese dato me voy a ir a trabajar con esta fórmula, ¿no? Porque me están pidiendo hallar el área, ¿no? En todo caso, área es igual a base mayor, que sería 22, más base menor, que es 10, sobre 2. Todo esto multiplicado por la altura, que sería 8. Entonces el área va a ser igual a, podemos estar sumando, ¿no? 22 más 10 llegarían a ser 32.
aquí puedo simplificar, ¿no? El 2, 1 y el 8, 4. Entonces ese 32 se va a multiplicar por 4, quedando en el área igual a 2 por 4, 8 y 3 por 4, 12. 128 unidades cuadradas, ¿no? Continuamos con el siguiente ejercicio. Continuamos con área de un rombo, ¿ya? De la misma manera tenemos su fórmula. También nos dicen algunos datos del rombo, ¿no? Que las diagonales son mediatrices, ¿no? Todos los lados de un rombo son iguales. Tiene una diagonal mayor y una diagonal menor, ¿no? Como se ve en la figura. Ya, entonces empezamos con los ejercicios. Una vez copiado el ejercicio, nos dice hallar el área de un rombo si una de las diagonales mide 30 unidades y el lado mide 17, ¿no? Entonces, si me está hablando que un lado mide 17, quiere decir que todos sus lados miden 17. También no nos está especificando cuál de las diagonales mide 30. Entonces, con eso ya lo vamos a hacer. Ahora, nos han dicho que cada diagonal es como una mediatriz. Ahí tenemos en la figura, ¿no? Estamos hablando de una diagonal que vale 30. No sabemos si es la diagonal mayor o la diagonal menor. ¿Listo? Solo sabemos que los lados valen 17 cada uno. Ahora, son mediatrices. Entonces, a esta diagonal que mide 30, esta diagonal verde, ¿no?, la estaría dividiendo en dos partes iguales. Eso quiere decir que aquí tendría 15 y aquí tendría también 15, ¿no? 15 más 15 es 30. Luego, ¿qué más? Tendríamos que saber esta diagonal, ¿no? Lo voy a nombrar como Y. Bueno, no sabemos esa diagonal o ese segmento. ¿Listo? Si supiéramos este segmento, lo duplicamos por 2 y ya sabríamos la diagonal mayor, o en todo caso una de las diagonales, ¿no? Lo que vamos a hacer es trabajar con este triángulo que se ve aquí, ¿no? Porque al trabajar con sus diagonales se están formando un tipo perpendicular, ¿no?, de rectas. Entonces tendríamos aquí como hipotenusa 17, el otro cateto que vale 15 y finalmente Y, ¿no? Con eso nos hacemos ayudar también, o recordamos lo que es el teorema de Pitágoras otra vez, donde me dice que hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos 17 elevado al cuadrado, que sería 289. Menos, tendría que trasladar del segundo miembro al primer miembro. Eso quiere decir que voy a multiplicar 15 por 15, donde voy a obtener 225 igual a Y elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que sucede? En el primer miembro tengo una resta de la misma que voy a tener, restando obviamente, 64 igual a Y elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ya saben lo que sucede aquí, donde voy a trabajar con una raíz cuadrada de 64, que es 8, llegando a al resultado de Y, ¿no?
ahora me hago ayudar con la fórmula de rombo. Específicamente del área es igual a lo que me dice área va a ser igual a diagonal mayor. ¿Cuál sería la diagonal mayor? 30 por la diagonal menor, que sería 8, ¿no? Solamente este lado, que es y, pero 8 más 8 serían 16 sobre 2. Entonces el área del rombo va a ser igual a, solamente necesitamos simplificar y vamos a tener aquí 8 en la parte superior, ¿no? Entonces multiplicamos lo que me sobra, 30 por 8, o es decir 3 por 8, 24. El 0 solamente se aumenta, ¿no? ¿Qué es lo que se está midiendo aquí? Solamente unidades, entonces unidades elevadas al cuadrado. Entonces de esa manera es como yo llego al resultado de rombo, ¿no? Y es así como se trabaja con una fórmula específica. Ahí tenemos los problemas propuestos, los mismos que tienen que estar resueltos en la práctica siguiente. Bueno, espero que se haya llegado a entender. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, voy a estar atento a los comentarios o me escriben por WhatsApp. Bueno, gracias.